Regresamos con este tercer bloque en el cual tocaremos el tema de la publicación, actualización que hizo la Fundación para la Promoción y el Fomento de la Lectura, Funlectura, que preside Lorenzo Gómez Morín, subsecretario de Educación Pública, en la cual ahora dentro del marco del Día del Niño, curiosamente, dio a conocer una actualización de datos sobre la Encuesta Nacional de Lectura del año 2012, donde además de elementos cuantitativos se le agregaron algunos elementos cualitativos. El dato obviamente más relevante es que los mexicanos solamente leen 2.94 libros al año, y de estos no necesariamente son única y exclusivamente los que se compran por cuestión de gusto, sino también van incluidos los libros de texto que se forza en nivel básico y hasta nivel superior. También otro de los datos que da a conocer esta fundación, sumamente interesante, es que la principal característica para que los mexicanos no lean es que dicen que no tienen tiempo. Para hablar sobre este tema se incorpora con nosotros Luis Vallejo, también editorialista de esta secretaría, y regresa con nosotros Adrián Chacal Núñez, así como Omar Ramírez. Adrián, empezando a la derecha, ¿qué opinas de estos datos que se dan, que los mexicanos leemos menos de 3 libros al año y que quienes no lo hacen argumentan que es que no tienen tiempo? Bueno, son dos cosas muy importantes. La primera es un problema grave, como ya lo mencionaste, no solo se cuentan los libros que compra uno por gusto, o los que nosotros editamos y los regalamos a la gente, ya ni siquiera son comprados, nosotros los regalamos al público, ¿no? Sino también los de las escuelas. Entonces, en las escuelas no se fomenta la lectura de los propios libros escolares. Entonces, ¿qué está haciendo la SEP en este caso, no? Es una pérdida totalmente de tiempo lo que está haciendo la SEP en cuestión educativa. En segunda, que una persona te afirme, yo no leo porque no tengo tiempo, es como decir, ¿sabes qué? Yo no como comida sana porque me hace mejor las papitas, ¿no? O porque no tengo tiempo de prepararla, ¿no? Por eso compro mejor comida rápida, ¿no? Compro comida rápida. O sea, no, la verdad es que el mexicano en promedio ve 5 horas diarias de televisión y no le dedican ni 15 minutos a la lectura. O sea, ¿qué ves en televisión? Las noticias, si ves las noticias, dura 1 hora. A lo mejor ves un análisis político, es otra hora. Tienes 2 horas y ya se me hace muchísimo tiempo para ver televisión. En lo particular, a mí no me gusta ese medio. Pero, o sea, ya son 2 horas. ¿Y las otras 3 en qué las desperdicias? En Netflix. Sí, o sea, de esas 3 horas, quítate una. 1 hora que dejes de ver televisión y empieces a leer libros. Esto demuestra nada más la poca cultura que tiene México en cuanto a desarrollo personal. O sea, tenemos ese problema característico. No somos un pueblo que se esfuerce por desarrollarse, que se esfuerce por hacer las cosas bien, por salir adelante. Somos un pueblo comodín, que nos gusta las cosas fáciles, las cosas rápidas y las cosas que no implican mucho esfuerzo. Eso es lo que nos revela realmente este análisis, esta encuesta de lectura nacional que se hizo en 2012. Otro punto importante, el 2.94% que se tuvo en la encuesta de 2012 es el mismo 2.94% que se tuvo en la encuesta de 2006. Entonces, en México no se ha desarrollado nada en 6 años para promover la lectura. Omar, también hay una situación bien interesante que entre los otros datos es que quienes más leen es cuando están en la época de estudio y marcada principalmente la época universitaria. Conforme vas avanzando, el número de lectores va disminuyendo y lo atañen igual a lo mismo, ¿no? Que como ya estoy trabajando, ya no tengo tiempo, y cuando estaba en la universidad pues leía porque me obligaban a leer, ¿no? Y estaba en la secundaria y en la prepa me obligaban a leer. Cuando ya la persona entra a la edad laboral, el porcentaje de personas que leen comienza a bajar dramáticamente. Si bien entre más edad hay gente que lee más libros, pero es menor el porcentaje, ¿no? Entonces, ¿de verdad tú crees que el mexicano no tiene tiempo para leer o es una excusa al momento de contestar esta encuesta? Bueno, personalmente yo sí creo que es una excusa, pero también tuve la oportunidad de checar la encuesta y checar encuestas de otros países, porque no solamente, tú lo mencionaste muy bien, no avanzamos, del 2006 al 2012 no avanzamos, y está muy bien. Yo celebro que existe esta encuesta, porque es una manera que tenemos para poder medirnos y checar cómo estamos, para poder tener una fotografía y poder analizar esa fotografía. Ya que tenemos la fotografía, vemos que no es muy buena, que no nos gusta, y que es igual a la del año pasado, así que pues peor aún. Pero también yo creo que debemos ver las fotografías de los demás países.
leemos poquititito más que Brasil, que es nuestro competidor en América Latina. Pero leemos muchísimo menos que Argentina, leemos muchísimo menos que Chile. O sea, también está muy bien compararnos con nuestros similares latinoamericanos. Y si vamos con nuestros amigos de la OCDE, bueno, pues ya ni entramos en la conversación. Somos los que menos leemos de la OCDE. Respondiendo a tu pregunta acerca de que si era una excusa y esta discrepancia de que se lee en la edad de... Cuando uno estudia. Bueno, yo creo que es un poco por la cultura que tenemos acerca de cómo percibimos la lectura. La lectura, normalmente en mexicano nosotros la percibimos como algo que es algo cultural, es algo enriquecedor, es algo que es como apreciar unas pinturas bellas, que es como apreciar no sé, la sinfonía de Beethoven, cuando pues, la lectura puede ser algo sumamente casual, sumamente... yo podría considerar que el problema que nosotros tenemos de lectura y que es lo que nos diferencia, la diferencia que existe entre Europa, es que vemos a la lectura como algo cultural, no como un medio de diversión, de recreación. Esa es la diferencia que yo creo que existe. O sea, muchas personas podrían decir, o sea, en vez de ponerme a ver Netflix 3 horas y ver todas las temporadas de Mad Men, pues mejor me pongo a leer un libro y leo el bestseller que hay del New York Times. O sea, esa es la diferencia de cultura. Podría ser, yo creo que el problema aquí es que los mexicanos no vemos a la lectura como otro medio más de entretenimiento. Porque tenemos una idea, una imagen idealizada de lo que debería ser la lectura, que yo creo que es incorrecto. El segundo, bueno, Luis, ahondando también, el segundo término que utilizan los mexicanos para decir que no leen es porque no les gusta. Ese es el segundo respuesta más común. Tú como estudiante en preparatoria, que te obligan a leer libros en preparatoria, ¿cuál pudieras creer tú que puede ser una solución desde tu punto de vista para fomentar este hábito? Bueno, es que hay un problema muy grande que en las escuelas desde primaria pues te enseñan la lectura rápida. Entonces tú como lector de niño pues no le agarras el sabor a la lectura, no te recreas porque pues simplemente pues estás leyendo y no estás comprendiendo. En México se ha fomentado mucho la cultura de la lectura rápida y creo que por lo mismo a los mexicanos se les hace tediosos porque no se prestan un momento a analizar lo que están leyendo. Entonces pues no puede ser algo recreativo que los jóvenes puedan darse un tiempo de pensar, de imaginar, de recrear su mente a través de la lectura. Entonces pues así lo han hecho mucho tiempo en México. En las escuelas pues te ponen a leer nada más por ejemplo para que te aprendas algo rápido para los exámenes. Entonces no es una lectura de comprensión. Creo que también ahí abunda mucho ese problema porque pues un joven que le gusta leer por comprensión a lo mejor se va a tardar un poco más en leer un libro, pero le va a gustar, lo va a disfrutar, lo va a comprender, y creo que pues ese ha sido un motivo por cual no nos gusta la lectura. Voy a meter en un problema. ¿Cuáles son sus 3 primeros libros, Chacal, que tienen su memoria, que han influenciado más su vida? Bueno, primeramente 1984 de George Orwell es uno de mis libros favoritos, me encanta y lo recomiendo totalmente para ver, pues sí, las dictaduras realmente en diferentes países. Está, ¿cómo se llama? El Señor de las Moscas, sí, suena muy tonto, pero es uno también de los mejores libros que he leído, un libro de sociología totalmente que nos muestra al ser humano encarnizado, que nos muestra cómo somos realmente. Y me gusta mucho, aunque a lo mejor muchos digan, ay, qué tonto, puedes ver la película, me gusta Alicia en el País de las Maravillas. Es un libro que tiene muchísimas cosas que la película no te menciona, y trata temas también muy interesantes, y además, pues es, como ya lo dijo el compañero Omar, es un libro de entretenimiento, no tanto de estudio, de culturización. Don Omar, sus 3 libros. Sí, bueno, pues los libros yo creo que es algo muy personal, así que pues... Y sugerente. Sí. Bueno, los que más me han influenciado en la vida, yo creo que los podría poner en 3 simples. Uno es Voz, Salida y Lealtad, de un economista, Hirschman. Este libro habla acerca de las diferentes maneras que tienen los gobiernos, las personas, las organizaciones de poder resolver situaciones. Por ejemplo, si un servicio baja la calidad, tenemos varias opciones: subir la voz y pedir que se mejore ese servicio, o salirnos de ese servicio y buscar otro.
yo creo que ese libro me sirvió mucho porque aplica para la vida personal, aplica para los gobiernos, aplica para las empresas. Yo creo que es un extraordinario libro. El segundo, para mí, sería El extranjero de Albert Camus. Fue un libro que a mí me impactó, se me hizo buenísimo, de Albert Camus. Fue la primera vez que yo leía a un existencialista. Bueno, aunque Camus, quién sabe si es existencialista, él se dice que no, pero ese libro es existencialista. Y el tercer libro es algo muy personal. Fue el primer libro que yo leí, fue con Harry Potter. Ese fue el primerito que yo leí, yo estaba en primaria. Ni me acuerdo cuántos años tenía, pero estaba chiquillillo. ¿Cómo cenaste? Sí, fue el primer libro que leí, con eso fue con el que agarré gusto. Okay. Don Luis. Bueno, pues mi primer libro, lo tengo que reconocer, fue una novela, la de Crepúsculo. Y ahí me agarró el hábito de leer. Después leí otro libro que se llama Las batallas del desierto. Fue un regalo que me hicieron en la primaria, muy bueno, donde habla sobre un niño que está en la época de Miguel Alemán. Y pues empieza a narrar la historia de cómo estaba en aquellos años, cómo era. Y era un libro, aunque muy pequeño, muy enriquecedor en su lectura, y pues que sin duda alguna pues me empezó a dar la intriga de seguir leyendo este tipo de libros sobre política. Y pues otro que me ha influenciado mucho pues es La política de Aristóteles, que pues ahí ya fue cuando me metí un poco más al tema ya más de lleno político, y empecé a ver cómo se manejaban las polis en aquel entonces, cómo estaba, por ejemplo, Platón, el comunismo platónico, y las críticas que Aristóteles le hacía a ese tipo de gobierno. Ok, y a título personal, bueno, el libro, y es que por el primero que leí me sigue fascinando hasta el día de hoy, es una novela que se llama Sangre Fría, de Truman Capote. Genial, me tuvo atrapado durante todo el texto de esta novela de non-fiction, como se le denomina, un caso ahí policíaco, muy, muy, muy bueno. Las películas que ha habido nunca se le compararán, si acaso hay la de Capote, con Philip Seymour Hoffman, que ya falleció, excelente. La segunda fue porque me tardé mucho en leerlo y me encantó leerlo y lo disfruté, El Quijote de la Mancha. Me tardé como 2 meses en poderlo terminar, pero una vez que lo terminé, la verdad, de ese que sientes que ojalá y hubiera más Quijote, porque de verdad te quedas picado. Y el tercero, yo creo que en empate, 2 cuestiones precisamente de autores latinoamericanos. Me fascinó El amor en tiempos del cólera de García Márquez, es genial, es impresionante, una novela romántica. Y novela política, pues La fiesta del chivo de Vargas Llosa. Yo siento que en temas políticos esa situación del dictador, que también lo pudiéramos comparar con El otoño del patriarca de García Márquez, pero me quedo por mucho con La fiesta del chivo, porque revela prácticamente a los políticos, no solo de esa época, de los dictadores como fue Rafael Trujillo, sino muchos que todavía están en el ejercicio del poder. Pero bueno, después de este ejercicio lector, cada quien tiene opiniones muy diferentes en géneros, pero lo bueno es que han sido compras personales y no obligadas por la escuela. Pero bueno, me quedo con que no hay ni buena ni mala lectura y que debemos ahondar mucho más en el tema del fomento, y que en otra ocasión podamos tratarlo de manera mucho más amplia. Muchas gracias a nuestros compañeros en la mesa. Esto es todo y los esperamos la próxima semana. Por su atención, muchas gracias.